Hola, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy Jeff de padelgang.com, la mejor tienda de padel surf del mundo, ya lo sabéis. Y en este nuevo vídeo vamos a ver unas primeras impresiones sobre la nueva ala wing de la marca española SPS. El wing, para el que no lo conozca, bueno, pues es un ala que está fabricada con el mismo material que las velas de kite. Lo que pasa es que es pues mucho más sencillo de utilizar. Lo cogemos con las manos y nos permite disfrutar del mar cuando hay viento. Entonces voy a hincharla y os voy contando detallitos. Lo primero es que viene la mochila, viene una mochila de tela, ya veis que ocupa muy poquito, y viene con este acople que es para que podamos hincharla con un hinchador de tabla de paddle surf. Para ello simplemente tenemos que acoplar este ajuste, lo ponemos aquí. Y no hace falta que nos compremos un hinchador nuevo de kite para poder hinchar nuestra vela. Metemos, giramos. Bueno, ya la tengo hinchada. Como podéis ver los que seguís el canal, la diferencia con la mía, que tiene un boom en medio, esta es que tiene asas. Entonces, lo poquito que la he podido probar me ha gustado mucho porque cuando tienes las manos que puedes ir desplazándolas, sobre todo cuando eres un paquete por todo lo que es el boom, puedes desplazarlo por todo, tienes infinidad de opciones. Entonces en muchas ocasiones te preguntas si lo estás poniendo bien o mal, entonces vas moviendo mucho las manos. Aquí la ventaja es que tienes 1, 2, 3, 4 y 5 asas, así que tampoco te vuelves loco, tienes que tener las manos más o menos bien colocadas. Otra ventaja de no tener boom para principiantes es que no te haces daño. La mía tiene un boom de aluminio, en vez de esto hinchado que no duele, es una barra. Entonces sí que es más peligroso porque te puede dar algún golpe y hacerte daño. Otra diferencia que me ha gustado mucho para los principiantes es que tiene aquí estas abrazaderas, y esto va muy bien para poder colocar el remo. Cuando salimos y no controlamos, no sabemos, no controlamos bien el viento, no sabemos cómo ceñir, pues oye, nos dé cierta tranquilidad poder tener nuestro remo aquí. Vemos que no podemos volver, que nos metemos para adentro, nos cambia el viento, cogemos, nos atamos el leash al pie, nos tumbamos sobre la tabla o nos ponemos de rodillas sobre la tabla, sacamos el remo y remamos. Si queréis que no, eso da una tranquilidad extra, porque cuando no controlas de viento hay veces que no sabes muy bien cómo vas a volver. Punto a favor. Tiene las ventanas para ver, solemos practicar esto donde la gente practica windsurf o kitesurf. Aquí sí que está muy bien tener una ventana para poder ver por dónde vamos y si tenemos a alguien cerca. En esta parte de aquí pues tenemos las 3 asas típicas para poder darle la vuelta o para poder aguantarla. El diseño está muy chulo, así amarillo fluorescente, y como podéis ver, bueno, pues tiene refuerzos tanto en la parte de arriba como en los laterales, que esto es porque cuando la desplazamos o cuando la movemos pues siempre se puede rozar en la playa con piedras, con rocas o incluso con lo que son los 3 hours later. Bueno, podemos rozar con alguna cáscara de algún mejillón o de algún... Bueno, el asfalto mismo, porque esto se puede utilizar tanto en mar, se puede utilizar en monopatín, incluso en el esquí. Ha saltado el Garby, que se ve que es un viento bueno que hay para ir a hacer kite. Y yo no tengo kite, pero tengo mi Wing SPS, que ya os he presentado antes. Y como hay un poquito de viento, pues voy a probar. Nos vamos hacia el Perelló, está en la zona sur de Valencia.
antes de volar vas a andar mucho, o nadar mucho, es como para coger olas con el paddle surf. Antes de surfear bien, pues te toca nadar mucho. Pues aquí lo mismo, yo no sé si se ve, el viento va para allá, y como yo no tengo ni idea, pues para allí voy fenomenal. Me levanta bien, he ido volando con el foil, perfecto. Ahora, amigo, cuando he tenido que volver, pues he andado más que un tonto. Y como se mueve bastante, como podéis ver, y me he pegado un buen pateo, creo que no me voy a meter más. Voy a descansar un poquito y voy a practicar con el ala aquí, sin la tabla. En el coche se me ha quedado el foil allí a 1 kilómetro más o menos, se me ha roto el leash. Bueno, buenas noticias, se recupera el foil, menos mal que vale 3.000 pavos. Ahora voy a pegarle una enjuagadita con mi ducha nueva, que esto es una maravilla, y para casa. Bueno, pues me he pegado una buena remadita, ¿eh? Tiene un problema que se me ha roto el leash cuando quería volver, porque yo ceñir no me entiendo. Yo voy bien hacia donde va el viento, cuando volver hacia el revés no me cuesta más. Hola. Y cuando he querido volver justo se me ha roto el invento, el leash, lo que llevo agarrado a la tabla. Y la tabla se ha ido y como lleva el foil, pues se va. Y se ha ido a tomar por saco. Digo, pues lo dejo ahí y vuelvo andando. Así que nada, me voy para casa. Muy bien, mucho viento. Soy bastante flojo con el tema del wing, pero bueno, 15-20 sesiones más y una máquina. Bueno, pues ya estoy aquí de camino, segundo día de wing. Estoy de camino otra vez ahí al Perelló, o al Perelló, al Perellonet. No distingo esos dos pueblos. Ya voy para allá y bueno, vamos a intentar volar. Ayer fue un día duro porque yo sé ir bien en dirección del viento, pero a la vuelta me cuesta mucho. Pero bueno, como estoy tan verde con el equilibrio y tal, hoy a darle caña otra vez. Voy a intentar volar un poquito y lo que está claro es que voy a nadar mucho y a andar mucho, pero todo cuesta. Así que nada, vamos para allá y le vamos a dar caña a esto.
controlar mucho más, hay menos viento, pero me tengo que ir bastante lejos si no quiero andar, así que me la voy a jugar y me voy a ir para allá y a ver si tengo suerte y está la escuela de Tomás abierta, Subschool, y que me lleve luego donde estoy, que me dejen un coche o una bici, porque veo que no voy a llegar hasta allí y no me apetece ya andar nada, y voy a disfrutar, downwind, a tomar por saco. Ahora como estoy cerrado, Bueno, no hemos tenido suerte. He llegado hasta la escuela de Tomás y está cerrado. Ahora como está cerrado, así que pues nada, he deshinchado la cometa, se la he tirado por arriba, he dejado el foil en la playa y me voy andando a donde tengo el coche, que habrán, pues yo que sé, habrán 3 o 4 kilómetros. Pero no quemarme los pies. Bueno, pues ya está el día terminado por hoy, voy a dormir a gustito, ya os lo digo yo. Nada, me ha tocado dejar el wing, que lo he tirado por la terraza de la escuela de Tomás, porque no estaba ya en el Subschool. Me he ido andando hasta donde tenía el coche y nada, ya me he venido en coche, no me habían robado el foil, así que lo he desmontado y me voy para casa a dormir, yo creo. Son las 8, buena hora. Así que muy bien, confirma me gusta mucho el ala de SPS porque es muy segura. Si estás empezando y eres principiante, oye, va muy bien porque no te vas a hacer daño con ella, ni le vas a hacer daño a la tabla, es muy intuitiva y bueno, me falta echarle unas horitas. Pero si es verdad que el viento este va a estar aquí todos los días, en 10 días esto cambia la cosa. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gusta el wing foil y controlas, todo consejo va a ser más que bienvenido. Y si no controlas, pues todavía no te puedo dar muchos consejos porque no hago más que sufrir. Pero con gusto. Así que nada, si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete. El resto que estéis suscritos, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.